Estás a punto de cruzar a un mundo donde el miedo es real. Historias reales, fenómenos inexplicables, donde lo sobrenatural acecha en las sombras. Desde el portal del terror, Historia 1, el último pasajero. Hola, visitantes escalofriantes, sean muy bienvenidos al Portal del Pavor. Prepárense para cruzar la frontera entre lo real y lo inexplicable. Apaguen la luz, pónganse los audífonos y acomódense, porque hoy, juntos, exploraremos un nuevo capítulo de terror. ¿Están listos para lo desconocido? Entonces denle like, suscríbanse y dejen su comentario diciendo: "No tengo miedo". Ahora, comencemos. La pantalla de Junior volvió a vibrar a las 3:17 de la mañana. Otra carrera. Desde hacía 3 semanas, desde que había comenzado a conducir durante las madrugadas en Foz do Iguazú para complementar sus ingresos, siempre aparecía la misma solicitud a la hora exacta. Carrera solicitada, pasajero Igor Jesús. Junior se estacionó frente al edificio abandonado en la calle de las Cataratas, donde las ventanas rotas parecían ojos vacíos, observando la calle desierta. El aire helado de julio cortaba como una cuchilla, y una densa niebla comenzaba a formarse entre las farolas quemadas. Ni un solo movimiento, ni una señal de vida. Entonces, la puerta trasera se abrió. Una figura se deslizó al asiento trasero con un movimiento que parecía no pertenecer del todo al mundo físico. Junior miró por el retrovisor y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una mujer de mediana edad, con el cabello canoso mojado por una lluvia que no estaba cayendo y ojos que reflejaban una tristeza infinita. «Buenas noches», murmuró con una voz que resonaba como si viniera de muy lejos. «¿Podría llevarme hasta el puente de la amistad?» «Claro, señora. Pero, ¿está todo bien? Usted parece mojada». Ella sonrió, y en esa sonrisa había algo profundamente perturbador. «Es que vengo de muy lejos, Junior. De muy, muy lejos». El conductor tragó saliva. No recordaba haberle dicho su nombre. Mientras conducía por las calles vacías de Foz do Iguazú, Junior notó que su pasajera no aparecía en el retrovisor cuando él no la miraba directamente. Y había algo aún más extraño. El velocímetro marcaba 80 km/h, pero la ciudad alrededor parecía pasar en cámara lenta, como si el tiempo no funcionara con normalidad durante esas carreras nocturnas. «Pare aquí», dijo ella, señalando un paso a desnivel donde flores marchitas adornaban la barandilla de seguridad. Fue aquí donde Marina decidió que ya no podía más. Junior frenó bruscamente. «¿Cómo sabe usted sobre...?» Pero cuando se volteó, el asiento trasero estaba vacío. Solo el olor a río y un charco de agua en la tapicería permanecieron como prueba de que alguien había estado allí. A la mañana siguiente, Junior despertó con la sensación de que algo andaba mal. Los recuerdos del viaje nocturno parecían nebulosos, como un sueño que se empeña en escabullirse. Pero el charco de agua en el asiento trasero estaba ahí, real e inexplicable, bajo el sol abrasador de Foz do Iguazú. Decidió buscar respuestas. Una búsqueda rápida en Google sobre Marina y viaducto en Foz do Iguazú reveló una noticia que le heló la sangre. Joven de 28 años se suicida en el puente de la amistad tras depresión posparto. La foto mostraba exactamente el lugar donde la misteriosa pasajera había pedido detenerse. Marina había muerto 3 meses atrás. Esa noche, Junior dudó antes de aceptar el viaje de las 3:17, pero la necesidad económica pesó más. Esta vez, el punto de encuentro era diferente. El Hospital Ministro Costa Cavalcanti. La misma figura emergió de las sombras, pero ahora Junior prestó más atención. Sus pies no tocaban completamente el suelo al caminar, y cuando ella entró al auto, el aire se volvió denso, casi sólido. «¿A dónde hoy?», preguntó Junior tratando de mantener la voz firme. «Calle Santos Dumont, 347», respondió ella, enjugando lágrimas que parecían nunca secarse. «Camiri está esperando». Durante el trayecto, ella comenzó a hablar. Él no pudo aceptar el diagnóstico. «Cáncer terminal», dijeron. «Solo 2 meses de vida». Así que decidió acelerar el proceso, con una cuerda en la habitación del fondo. Junior sintió las manos temblándole en el volante. «Señora, no entiendo qué está pasando. ¿Quién es usted?».
¿Y por qué siempre aparece como Igor Jesús en la aplicación? Ella rió, un sonido que resonó como eco en una catedral vacía. Igor Jesús era mi nombre de bautismo, querido, antes de la transición, antes de convertirme en Marina. Y ahora soy solo una guía. Cuando llegaron a la dirección, Junior vio a un hombre en el porche de una casa sencilla. Camiri sostenía una cuerda, mirando al cielo estrellado con expresión de quien ha tomado una decisión final. «¡No!», gritó Junior saliendo del auto, pero Camiri no podía verlo, ni oírlo. Marina salió del auto con la misma fluidez sobrenatural y caminó hacia Camiri. Junior observó paralizado, mientras ella susurraba algo al oído del hombre. Camiri se detuvo, soltó la cuerda y miró a su alrededor confuso, como si hubiera despertado de un trance. Luego entró a casa y cerró la puerta. «¿Cómo?», Junior comenzó a preguntar, pero Marina ya estaba de vuelta en el asiento trasero. «No todos están listos para partir, Junior. Algunos solo necesitan un recordatorio de que aún hay razones para quedarse». Ella lo observaba por el retrovisor con ojos que parecían albergar siglos de tristeza. Otros, como yo, no tuvieron esa segunda oportunidad. De regreso, Marina comenzó a contar su historia. «Yo era Igor, un hombre atrapado en el cuerpo equivocado. La transición fue difícil. Mi familia me rechazó, perdí mi empleo, mis amigos. La depresión me consumió hasta que una noche, en aquel puente, decidí que ya no podía seguir luchando». Junior conducía en silencio, sintiendo el peso de aquellas palabras. «Pero ahora entiendo mi propósito», continuó ella. «Soy un puente entre mundos. Ayudo a aquellos que están en el mismo camino que yo recorrí, y tú, Junior, eres mi chofer en este trayecto. No entiendo. ¿Por qué yo? ¿Qué tengo que ver con esto?». Marina sonrió con tristeza. «Aún no lo recuerdas, ¿verdad? ¿El accidente? ¿Las 3 semanas que han pasado desde entonces?». El mundo de Junior comenzó a dar vueltas. Fragmentos de memoria regresaron como flashes. Una curva mal trazada en la BR 277, los faros de un camión que venía en su dirección, el sonido del metal retorciéndose, la oscuridad. «No, esto no es posible. Moriste esa noche, Junior, así como yo, y desde entonces hemos sido compañeros en esta misión. Tú me llevas hacia las almas perdidas, yo las guío de regreso a la luz o al descanso eterno». Junior detuvo el auto bruscamente a la orilla de la carretera. Sus manos temblaban mientras las miraba. Parecían translúcidas bajo la luz de los postes. ¿Cómo no lo había notado antes? Pero ¿por qué no recuerdo? ¿Por qué me despierto todas las mañanas creyendo que estoy vivo? Porque la aceptación es un proceso, querido. Tu alma aún lucha contra la realidad. Todos los días despiertas reviviendo la ilusión de que aún estás vivo, hasta que llega la hora del trayecto, cuando nuestra verdadera misión comienza. En ese momento, el celular de Junior vibró. 3:17 de la mañana. Una nueva solicitud. Pasajero, Igor Jesús. Pero esta vez miró hacia el asiento trasero y vio que estaba vacío. «¿Marina?», llamó Junior hacia el asiento trasero vacío, pero no hubo respuesta. El silencio de la madrugada se posó sobre él como una lápida. Por primera vez en 3 semanas, estaba completamente solo. La dirección en la aplicación lo llevó hasta el cementerio municipal de Foz do Iguazú. Junior estacionó frente a los portones de hierro oxidado, sintiendo un frío que no provenía del clima. Los árboles se movían sin viento, creando sombras danzantes bajo la luna menguante. Una figura surgió entre las lápidas. Era un hombre joven, quizás de unos 25 años, vestido con una camiseta desgarrada y jeans manchados de tierra. Sus ojos estaban vacíos, perdidos, y consigo traía el olor inconfundible a alcohol y desesperación. «¿Es usted el conductor?», preguntó el joven, acercándose al coche con pasos tambaleantes. «Soy... ¿Es usted Igor Jesús?». El joven rió amargamente. Era Rodrigo. «Pero ahora soy solo uno más de los perdidos en este lugar. Necesito que me lleve de vuelta». «¿De vuelta a dónde?». «A casa, a mi último viaje». Rodrigo subió al asiento trasero, y Junior sintió que el coche se volvía más pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso. «Bebí demasiado esa noche. Pensé que lograría llegar a casa. Pensé que podría ver a mi hija una vez más». Junior tragó saliva.
Algo en la historia de Rodrigo resonaba en su propia memoria, como una pesadilla que insistía en regresar. «Calle Almirante Barroso, 182», murmuró Rodrigo. «Fue donde todo terminó para mí». Durante el trayecto, Rodrigo contó su historia. «Mi esposa me había dejado. Se llevó a nuestra hija de 2 años. Estaba bebiendo mucho. Había perdido el empleo. Esa noche decidí que iría a buscarlas, que iba a arreglarlo todo. Pero en el camino, el camión», susurró Junior, las palabras escapando de su boca antes de que pudiera controlarlas. «¿Lo sabe?» Rodrigo lo miró por el retrovisor, sorprendido. Yo creo que...». Los recuerdos volvieron como una avalancha. Junior recordaba ahora. Él era el conductor del camión esa noche. Regresaba de una entrega larga, estaba cansado. Se quedó dormido un segundo. Cuando abrió los ojos, el coche de Rodrigo venía en sentido contrario, a alta velocidad. La colisión fue instantánea, brutal, fatal para ambos. «Rodrigo, lo siento mucho. Lo siento de verdad». El joven en el asiento trasero sonrió con una tristeza infinita. «Lo sé, Junior. Por eso estamos atrapados en este bucle. Tú, yo, Marina, todos tenemos cuentas pendientes antes de partir». Cuando llegaron al lugar del accidente, Junior vio los restos todavía ahí. Pedazos de metal retorcido, vidrio roto que reflejaba la luz de la luna, manchas oscuras en el asfalto que podrían ser aceite o sangre. Y de pie en medio de la destrucción, Marina los esperaba. «Ha llegado el momento de que entiendan», dijo ella, acercándose al coche. «El último pasajero de esta jornada es la propia verdad». Marina abrió la puerta del conductor y extendió la mano hacia Junior. «Baje del coche. Es hora de afrontar lo que realmente aconteció». Junior vaciló, pero un matiz de autoridad en la voz de ella, una autoridad que trascendía el reino de los vivos, lo impulsó a obedecer. Rodrigo también descendió del vehículo y los tres permanecieron inmóviles en medio de la carretera devastada. Ambos quedaron varados aquí, pues arrastran una culpa que les impide trascender, explicó Marina, su silueta tornándose más diáfana bajo el fulgor lunar. «Junior, te reprochas haber cabeceado. Rodrigo, te culpas por haber ingerido alcohol. Pero la verdad subyacente es que son meramente 2 facetas de una idéntica tragedia». El éter que los circundaba empezó a fluctuar, como si la realidad misma fuese un espejismo en el desierto. Otras siluetas empezaron a surgir de entre las penumbras. Hombres y mujeres de diversas edades, todos con una idéntica semblanza de aflicción y remordimiento. «Somos los extraviados de Foz do Iguazú», enunció Marina, señalando a las entidades espectrales. «Aquellos que partieron con asuntos pendientes, afectos no expresados, disculpas jamás solicitadas. Y tú, Junior, has fungido como nuestro guía involuntario». «Pero no logro comprender», objetó Junior. «Si ya hemos perecido, ¿por qué persistimos en este plano? ¿Cuál es el propósito de los trayectos de los pasajeros? Porque cada alma que trasladas es una proyección de tu propio ser», desveló Marina. «Rodrigo personifica tu culpa. Yo encarno tu negación. Cada viajero que conduces es una faceta de tu psique que requiere hallar sosiego». Rodrigo se aproximó a Junior. «A decir verdad, esa noche no solo me hallaba en estado de ebriedad, estaba buscando poner fin a mi vida. Al avistar tu camión aproximándose en sentido contrario, hundí el pie en el acelerador sin vacilación. Tú no ostentas culpabilidad alguna, Junior. Fui yo quien te convirtió en el instrumento de mi propia aniquilación». Las palabras impactaron a Junior cual epifanía, la carga que había soportado durante 3 semanas, o acaso una eternidad, empezó a desvanecerse. «¿Y ahora qué?», inquirió, contemplando la miríada de almas extraviadas que los circundaban. «Ahora recae en ti la elección», replicó Marina. «Puedes persistir en este ciclo perpetuo, transportando viajeros que son vestigios de tu propia aflicción, o puedes abrazar la verdad y avanzar. ¿Y qué hay de ustedes? ¿Cuál es su destino? Nosotros ya hallamos nuestra paz a través de esta travesía». Rodrigo esbozó una sonrisa por primera vez. «He comprendido que mi hija estará a salvo, que mi deceso no recayó en tu responsabilidad». Marina, por su parte, halló el propósito que anhelaba en vida. «¿Y qué de las otras almas que redimimos?». «Eran entes reales», aclaró Marina. «Individuos vivos que se encontraban al filo del suicidio.
Su travesía aquí sirvió a un propósito trascendental: salvar vidas mediante su propia muerte. La aplicación en el celular de Junior vibró por última vez. La pantalla mostraba: último viaje completado. Destino: descanso eterno. Una luz dorada comenzó a extenderse por el horizonte, no como un amanecer ordinario, sino como algo que emanaba de mucho más allá del plano físico. Las figuras espectrales a su alrededor empezaron a desvanecerse una a una, cada una despidiéndose con un ademán antes de disolverse en la creciente luminosidad. «Es hora de partir», dijo Marina, su voz ahora resonando como un eco lejano. Su misión aquí ha concluido. Junior miró el coche por última vez. El vehículo que había sido su prisión y su propósito durante aquellas 3 semanas interminables empezó a desintegrarse, las piezas transformándose en partículas de luz que danzaban en el aire como luciérnagas. «Tengo miedo», admitió. «Todos lo tenemos», respondió Rodrigo, poniendo la mano en el hombro de Junior. «Pero al otro lado ya no hay dolor, ya no hay culpa, solo paz. ¿Y las personas que salvamos? Camiri y todos los demás continuarán sus vidas». Marina sonrió. Camiri soltó la soga, buscó ayuda. Está bien ahora. Cada vida que tocaron a través de estos viajes nocturnos encontró un nuevo camino. Ese era su verdadero propósito aquí. La luz dorada los envolvió por completo. Junior sintió que un peso inmenso se le quitaba de los hombros, como si hubiera cargado una mochila pesada durante años y finalmente pudiera quitársela. La culpa, el dolor, la confusión, todo se disolvía en la cálida luminosidad. «Marina», llamó antes de que ella desapareciera por completo. «¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué fuiste mi guía? ¿Por qué?», respondió ella, su imagen ya casi transparente. «A veces, los ángeles aparecen en las formas más inesperadas, y porque todos merecen una segunda oportunidad, incluso después de la muerte». Las últimas palabras resonaron en el vacío luminoso que ahora los rodeaba. Junior cerró los ojos y se dejó llevar por la luz. Enrique, un conductor de aplicación novato en Foz do Iguazú, miró su celular cuando éste vibró a las 3:17 de la mañana. Una solicitud de viaje apareció en la pantalla. Pasajero Junior Santos. Aceptó el viaje y condujo hasta la dirección indicada. Pero cuando llegó allí, encontró solo una calle vacía y a un hombre joven parado en la acera, quien le hizo una señal con una sonrisa amable. «Buenas noches», dijo el pasajero subiendo al asiento trasero. «¿Podría llevarme al hospital? Hay alguien ahí que requiere asistencia». Y de este modo, el ciclo se reanudó, porque en Foz do Iguazú, en las horas más profundas de la madrugada, siempre existirá alguien guiando a los extraviados de vuelta al hogar. Historia 2. La sombra del reloj. Era una noche bochornosa de marzo en São Gonçalo, cuando João se despertó con la sensación de que algo andaba mal en su casa. El silencio era demasiado denso, antinatural para una ciudad que nunca dormía del todo. Miró a un lado y vio a Neia durmiendo plácidamente, con su cabello desparramado en la almohada como siempre. Pero había algo diferente en la pared junto a la cama. Una pequeña sombra del tamaño de una moneda estaba adherida a la pared blanca. No era la sombra de ningún objeto de la habitación. João conocía cada rincón de aquel lugar donde vivía desde hacía 5 años con su esposa. Esta sombra era independiente, pulsaba ligeramente, como si respirara. João se frotó los ojos pensando que estaba soñando. Pero cuando volvió a mirar, la sombra todavía estaba allí, pequeña, pero definitivamente real, y por unos segundos podría jurar que se había movido, apenas 1 milímetro, casi imperceptible, pero se movió. Al día siguiente, cuando le contó a Neia durante el desayuno, ella se rió y le dijo que estaba trabajando demasiado en el taller mecánico. «Debió haber sido la sombra del árbol de afuera, amor», dijo ella, señalando la ventana. Pero João sabía que no había ningún árbol en esa dirección. Y cuando volvieron a la habitación esa noche, la sombra había crecido. Ahora tenía el tamaño de una mano abierta. Pasaron 3 días y la sombra en la pared de la habitación había duplicado su tamaño. João ya no podía fingir que era su imaginación. Aquella cosa oscura, ahora del tamaño de un plato,
parecía tener vida propia. Durante el día permanecía inmóvil, pero por la noche, cuando las luces se apagaban, él podía sentir movimiento en los bordes de su visión. Neia finalmente la vio. «João, ¿qué es aquello?», susurró ella la madrugada del sábado, señalando la pared con la mano temblorosa. La sombra se había extendido como una mancha de aceite, cubriendo casi medio metro de la pared blanca, y se estaba moviendo lentamente, ondulando como agua oscura. «Te lo dije que había algo mal», murmuró João, sentándose en la cama. Pero cuando intentó encender la luz de la lámpara de noche, nada sucedió. El foco se había fundido. De hecho, cuando probaron todos los interruptores de la habitación, descubrieron que ninguna luz funcionaba ya en aquel cuarto. La sombra había empezado a devorar la electricidad. Fue entonces cuando João percibió algo que le heló la sangre. Dentro de la forma amorfa de la sombra había contornos vagos moviéndose, formas que parecían humanas, como si hubiera gente debatiéndose dentro de aquella oscuridad viscosa, tratando de escapar. Neia apretó el brazo de su marido con fuerza. «João, estoy escuchando susurros». Él prestó atención. Eran voces amortiguadas, como si vinieran de muy lejos o de dentro del agua. Múltiples voces susurrando palabras incomprensibles, todas al mismo tiempo, y las voces se estaban volviendo más fuertes. A la mañana siguiente, cuando despertaron en la sala donde habían dormido en el sofá, descubrieron que la sombra se había extendido por toda la pared del dormitorio y había comenzado a arrastrarse por el techo. A partir del quinto día, la sombra comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. João y Neia ya no podían entrar al dormitorio. La temperatura allí dentro se había desplomado drásticamente y el aire parecía denso, casi sólido. Pero lo peor eran las pesadillas. Cada vez que uno de los dos dormitaba, incluso durante el día, tenían el mismo sueño aterrador. Estaban caminando por un pasillo infinito y oscuro, con paredes que pulsaban como carne viva. Al final del pasillo, una figura sombría los esperaba, extendiendo brazos que se dividían en decenas de tentáculos negros, y la voz, aquella voz gutural, que resonaba directamente en sus mentes: «Vengan, es hora de unirse a los demás». Cuando despertaban, siempre había nuevas marcas negras esparcidas por la casa. Primero fueron solo pequeñas manchas en las paredes de la sala. Luego, rastros oscuros en el suelo, como si algo viscoso se hubiera arrastrado durante la noche. Y entonces descubrieron la verdad más horripilante. La sombra estaba dejando rastros de dónde había estado, y las huellas eran humanas. Huellas de personas que habían desaparecido. Neia encontró el primer recorte de periódico cuando estaba rebuscando en internet en busca de respuestas. «Familia desaparece misteriosamente en São Gonçalo», decía el titular de 2003. Una foto mostraba a los Ferreira, padre, madre y dos hijos pequeños, que simplemente se evaporaron de su casa una noche. La casa era la misma donde João y Neia vivían ahora. Más investigaciones revelaron un patrón sombrío. Cada 7 años, una nueva familia desaparecía en esa propiedad. 989, 1996, 2003 y ahora era 2010. «João», Neia susurró mostrando los artículos en la laptop, «mira la fecha de la última vez. Fue exactamente hace 7 años y siempre sucede a finales de marzo». João miró el calendario en la pared. Era 28 de marzo. Tenían 2 días. Esa noche, la sombra había tomado la mitad de la casa y por primera vez comenzó a hablarles directamente. Silently. The user wants a translation of the provided Portuguese text into ESMX. I need to ensure the vocabulary and grammatical structures are C2 level, maintaining the original meaning and the horror, supernatural tone. Key phrases and concepts to translate carefully. Não em sonhos, mas ali, na realidade. No en sueños, sino ahí, en la realidad. Or, no en sueños, sino en la cruda realidad. Cruda adds to the tone. Voz rouca, que parecía vir de todas as direções ao mesmo tempo. Voz ronca, que parecia provenir de todas as direções à la vez. Não lutem, não dói, depois que vocês se entregam. No lutem, no duele, uma vez que se rindem. Rendir versus entregar.
Rostos humanos se formaram e se desfizeram lentamente. Rostros humanos se formavam e desfaziam lentamente. Olhos esbugalhados de terror, as bocas abertas em gritos silenciosos. Olhos desorbitados de terror, las bocas abertas em gritos silenciosos. Desorbitados is good for C2. A família Ferreira estava lá, e todas as outras que haviam desaparecido antes. La família Ferreira estava aí, e todas as demais que haviam desaparecido antes. Um dia restante. Um dia restante. Or, quedava um dia. Quedava is more natural here. João acordou sozinho no sofá da sala. João despertou solo en el sofá de la sala. Neia havia desaparecido durante a noite. Neia havia desaparecido durante a noite. Completamente imóvel, olhando fixamente para a parede onde uma nova mancha escura havia aparecido. Completamente inmóvil, mirando fijamente la pared donde había aparecido una nueva mancha oscura. Seus olhos estavam diferentes, vidrados, como si ela estivesse em transe. Sus ojos eran diferentes, vidriosos, como si estuviera en trance. Vidriosos is perfect. Não era o sorriso dela. Era algo forçado, antinatural. Não era sua sonrisa. Era algo forçado, antinatural. Uma mistura grotesca. A dela sobreposta por dezenas de outras vozes. Uma mescla grotesca. La sua superposta por dezenas de outras vozes. É reconfortante aqui dentro. Aqui dentro é reconfortante. Reconfortante sounds a bit odd for horror, but it's the original meaning. Maybe reconfortante estar aqui dentro. Os olhos de Neia ficaram completamente negros por um segundo, e João viu algo se movendo por trás das íris, como sombras nadando em água escura. Os olhos de Neia se volvieram completamente negros por um segundo, e João viu algo mover-se de trás de seus íris, como sombras nadando em água escura. Ele correu para fora da casa, mas quando olhou para trás, viu Neia na janela. Só que não era só ela. Corrió fuera de la casa, pero cuando miró hacia atrás, vio a Neia en la ventana. Solo que não era solo ella. Havia outras silhuetas atrás dela, figuras translúcidas que ele reconheceu das fotos dos jornais. Havia outras silhuetas detrás de ella, figuras translúcidas que reconoció de las fotos de los periódicos. Carregavam a mesma expressão vazia e aterrorizante. Levavam a mesma expressão vazia e aterradora. Todas acenando para ele, todas sussurrando seu nome. Todas lhe hacían señas, todas sussurrando-lhe seu nome. Hacer señas instead of acenar. João passou o dia inteiro na rua, mas quando a noite chegou, algo o forçou a voltar. João passou o dia inteiro en la calle, pero cuando la noche llegó, algo lo forzó a regresar. Não era uma escolha consciente. Suas pernas simplesmente caminharam de volta para casa, como se fossem controladas por uma força externa. No fue una elección consciente. Sus piernas simplemente caminaron de regreso a casa, como si fueran controladas por una fuerza externa. A sombra havia se tornado tão poderosa que agora podia manipular suas ações à distância. La sombra se havia vuelto tão poderosa que agora podia manipular suas ações à distância. Quando entrou pela porta da frente, a casa estava irreconhecível. Quando entrou por la puerta principal, la casa estava irreconhecível. As paredes, o teto, o chão, tudo havia sido engolido pela escuridão pulsante. Las paredes, el techo, el suelo, todo havia sido engolido por la oscuridade pulsante. Neia estava no centro da sala, flutuando a meio metro do chão, seus braços estendidos em sua direção. Neia estava en el centro de la sala, flotando a medio metro del suelo com os braços estendidos hacia ela. Ao redor dela, dezenas de outros corpos flutuavam da mesma forma, todos em posições idênticas. A seu alrededor, dezenas de outros corpos flotavam de la mesma maneira, todos em posições idênticas. É nossa vez, João, disse Neia com aquela voz multiplica. 30 de março, meia-noite. Es nuestro turno, João, dijo Neia com essa voz múltiple. 30 de março, medianoite. Reviewing the overall tone for SMX, the horror elements should be preserved. Cruda realidad is good. Desorbitados, vidriosos, engolido are good C2 choices.
Hacer señas is more natural than asana directly translated. Voz multiple sounds more natural than voz multiplica. Let's put it all together. No en sueños, sino ahí, en la cruda realidad. Una voz ronca que parecía provenir de todas direcciones a la vez. Juan, Neya, los demás los están esperando. No luchen, no duele, una vez que se rinden. Y entonces lo vieron. En el centro de la masa oscura que ahora cubría todo el techo de la sala, rostros humanos se formaban y deshacían lentamente. Hombres, mujeres, niños, todos con los ojos desorbitados de terror, las bocas abiertas en gritos silenciosos. La familia Ferreira estaba ahí, y todas las demás que habían desaparecido antes. Todas esperando a João y Neya. 29 de marzo. Quedaba un día. João despertó solo en el sofá de la sala. Neya había desaparecido durante la noche. Él la encontró de pie en la cocina, completamente inmóvil, mirando fijamente la pared donde había aparecido una nueva mancha oscura. Sus ojos eran diferentes, vidriosos, como si estuviera en trance. «¿Neya?» João tocó su hombro, y ella se giró lentamente. Cuando sonrió, no era su sonrisa. Era algo forzado, antinatural. «Ella ya está con nosotros, João». La voz que salió de la boca de Neya era una mezcla grotesca, la suya superpuesta por decenas de otras voces. «No tienes que tener miedo. Aquí dentro es reconfortante. Todos estamos juntos, para siempre». Los ojos de Neya se volvieron completamente negros por un segundo, y João vio algo moverse detrás de sus iris, como sombras nadando en agua oscura. Él corrió fuera de la casa, pero cuando miró hacia atrás, vio a Neya en la ventana. Solo que no era solo ella. Había otras siluetas detrás de ella, figuras translúcidas que reconoció de las fotos de los periódicos, la familia Ferreira, y otras personas que nunca había visto, pero que llevaban la misma expresión vacía y aterradora. Todas le hacían señas, todas susurrándole su nombre. João pasó el día entero en la calle, pero cuando la noche llegó, algo lo forzó a regresar. No fue una elección consciente. Sus piernas simplemente caminaron de regreso a casa, como si fueran controladas por una fuerza externa. La sombra se había vuelto tan poderosa que ahora podía manipular sus acciones a distancia. Cuando entró por la puerta principal, la casa estaba irreconocible. Las paredes, el techo, el suelo, todo había sido engullido por la oscuridad pulsante. Neya estaba en el centro de la sala, flotando a medio metro del suelo, con los brazos extendidos hacia él. A su alrededor, decenas de otros cuerpos flotaban de la misma manera, todos en posiciones idénticas. «Es nuestro turno, João», dijo Neya con esa voz múltiple. 30 de marzo, medianoche. El ciclo se completa. João observó el reloj en la pared, el único objeto que la sombra había dejado ileso. 23:47 era, 13 minutos antes de ser consumido por la eternidad. Pero entonces se percató de algo. La sombra había dejado el reloj intacto por una razón. Necesitaba que él conociera la hora exacta. Esto implicaba que existían reglas, limitaciones. Y si había reglas, quizás existía una forma de quebrantarlas. En los últimos 13 minutos de su existencia, João finalmente comprendió lo que debía hacer. La respuesta había estado frente a él todo el tiempo, oculta en algo que jamás había contemplado. El reloj mismo. 23:52. 8 minutos restantes. João se precipitó hacia el reloj en la pared, haciendo caso omiso de las voces que clamaban su nombre desde todas direcciones. Sus manos temblaban mientras examinaba el objeto. Era un reloj vetusto, probablemente de la década de 1980, precisamente de la época en que iniciaron las primeras desapariciones. «¡No, João!», gritó Neya, pero ahora su voz se fusionaba con la de decenas de otras, formando un coro desesperado. «No lo comprendes. Si rompes el ciclo, todos nosotros padeceremos eternamente». Pero João ya había aprendido la verdad. El reloj no era simplemente un objeto dejado ileso por la sombra. Era el ancla que la mantenía confinada en aquella dimensión. Cada 7 años, a la medianoche del 30 de marzo, la entidad se nutría de nuevas almas para sostener su existencia, y el reloj marcaba el tiempo preciso de aquel rito. 23:55. La sombra comenzó a contraerse violentamente
intentando impedirle alcanzar el reloj. Tentáculos oscuros brotaron de las paredes, aferrando sus piernas y brazos. João sintió la fría oscuridad comenzando a filtrarse en su piel, como hielo líquido corriendo por sus venas. Podía sentir su conciencia comenzando a disolverse, fundiéndose con las otras voces que clamaban desde el interior de la masa sombría. Por un instante, João vio a través de los ojos de todas las víctimas anteriores. Sintió el terror del padre de familia en 1996, la desesperación de la madre en 2003, el pánico de los niños que jamás tuvieron la oportunidad de crecer. 23:58. Con un último esfuerzo sobrehumano, João logró arrancar el reloj de la pared. El objeto estaba helado como el hielo, pero lo sostuvo con firmeza. En aquel instante, todas las voces cesaron. La sombra se inmovilizó por completo. «Si haces esto», resonó la voz de Neya una última vez, pero ahora era verdaderamente ella quien hablaba. «Nos liberarás, pero la entidad buscará otro lugar. Otras familias padecerán el mismo destino». 23:59 era. João clavó la mirada en los ojos de su amada esposa, flotando en aquella oscuridad espantosa, y tomó la decisión más difícil de su vida. En lugar de destruir el reloj, hizo algo que nadie había intentado antes. Cambió la hora. Con las manos temblorosas de forma incontrolable, João giró las manecillas hacia atrás hasta las 23:30. Si la entidad dependía del tiempo exacto para completar el ritual, el reloj marcó la medianoche a la hora equivocada. La sombra estalló en un grito ensordecedor que no era sonido, sino pura agonía. Todas las almas atrapadas fueron liberadas instantáneamente, como mariposas negras volando fuera de una prisión. Neya cayó al suelo, inconsciente pero respirando, y la entidad, confusa y debilitada por el ritual interrumpido, fue succionada de regreso a su dimensión original. Pero João sabía que solo había ganado tiempo. La cosa regresaría. Siempre regresaba. Solo que no sabía cuándo. 3 semanas después, João y Neya se mudaron a otra ciudad. Nunca hablaron de lo que sucedió, ni siquiera entre ellos. Pero cada noche, antes de dormir, João revisaba todas las paredes de la habitación, buscando pequeñas sombras, del tamaño de una moneda, que palpitaban como si respiraran, porque sabía que en algún lugar, la oscuridad estaba creciendo de nuevo, y la próxima vez sería más astuta, más paciente, y no dependería de los relojes para marcar su tiempo de hambruna. Algunas sombras nacen de la luz, otras nacen de lo que devora la luz, y cuando menos lo esperes, una pequeña mancha oscura aparecerá en tu pared. Comenzará pequeña, siempre comienza pequeña, pero recuerda, toda oscuridad crece cuando nadie está mirando. Y cuando finalmente la notes, podría ser demasiado tarde para escapar. Gracias por pasar esta noche oscura con nosotros en el portal del terror. Ahora dime, ¿te atreverías a pasar por esto? Compártelo en los comentarios, si puedes dormir esta noche. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir más historias escalofriantes cada semana. Duerme bien, si puedes. Hasta el próximo video. Buenas noches. ¿O, en serio?